Isabel, princesa de Hungría, nace en Bratislava en el año 1207, fruto del hogar del rey Andrés II y su esposa Gertrudis. Desde los 4 años de edad, sus padres la prometieron en matrimonio al pequeño Luis, hijo de los duques de Turingia. Como era costumbre, fue enviada al castillo de Warburg para que estudiara en la corte de Turingia con su futuro esposo. Durante su juventud, Isabel tuvo que soportar la hostilidad de algunos miembros de la corte que no apreciaban su bondad, pero en cambio, el joven Luis se enamoraba cada vez más de ella. En 1221, cuando Luis tenía 21 años e Isabel 14, se celebró el matrimonio. El día de su boda, la joven duquesa no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de su rango. ¿Cómo podría llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado de espinas? Fue un matrimonio en el amor. Isabel llevaba la vida en la nobleza, haciendo todo lo posible por preservar la dignidad de la gente pobre cuando entraba en contacto con ella, algo que molestaba a la familia de su esposo. Entonces Luis, que era un buen rey, y para mostrarse digno de su esposa, tomó por lema en su escudo las palabras: piedad, pureza, justicia. Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. La joven duquesa descubrió profundamente el sentido del sacramento del matrimonio, que está en poner a Dios primero, de manera que el amor conyugal se nutra de Cristo y manifieste a Cristo. Si yo amo tanto a una criatura mortal, ¿cómo no debería amar al Señor inmortal, dueño de mi alma? Isabel se distinguió por su heroica caridad. Repartía ropas y alimentos del castillo, visitaba a los pobres y enfermos, a quienes asistía siempre con generosidad, y Luis la ayudaba y apoyaba siempre. En cierta ocasión, en pleno invierno, Isabel llevaba pan para los pobres. Entonces, por el camino se encontró con su esposo, y éste le preguntó a Isabel qué llevaba allí. Ella disimuló, pero él insistió. El duque abrió el manto de su esposa delicadamente y de su delantal cayeron bellísimas rosas. Él enmudeció y pidió disculpas a su esposa. Una vez se encontró un leproso abandonado en el camino y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido que estaba ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron el caso. El rey se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no al leproso, sino a Cristo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad con los pobres como hechos a Él mismo. En su vida matrimonial, Dios concedió 3 hijos a la pareja. A los 15 años, Isabel tuvo a su primogénito Germán. A los 17 años de edad, Isabel tuvo una niña, a quien llamó Sofía, y a los 20 años de edad tuvo a su tercera y última hija, a quien llamó Gertrudis. Isabel y su esposo Luis recibieron los primeros franciscanos que llegaron a Alemania por orden del propio San Francisco de Asís. Allí ellos construyeron un convento. Así pasaron a conocer y admirar esa espiritualidad franciscana. La vida de Isabel cambió radicalmente cuando a los 20 años, y con su hija menor recién nacida, su esposo Luis murió a causa de la peste en Otranto, Italia, cuando se dirigía a unirse a la Sexta Cruzada conducida por Federico II. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Su cuñado, el sucesor de su marido, la desterró del castillo y tuvo que salir con sus 3 hijos. Desprovisto de toda ayuda material, ella, que cada día daba de comer a cientos de pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para el desayuno. Finalmente, algunas familias la recibieron en su casa. El pontífice del momento, Gregorio IV, nombró a Conrado de Marburgo su defensor. Consiguieron por fin que la duquesa fuera indemnizada con una importante suma y se le asignasen unas posesiones en la villa de Marburgo.
Un Viernes Santo, después de las ceremonias, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Y en los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24 años, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Isabel trabajaba sin descanso, cargaba lana, tejía y pescaba, con tal de obtener con qué comprarle medicinas a sus enfermos. Isabel cuidaba a los leprosos lavándole los pies, consolándolos. En ellos veía el rostro de Dios. Su pasión por Cristo le llevó a seguirlo radicalmente, a descubrirlo y a servirlo. Cuando la Tercera Orden Franciscana se difundió por Alemania, fue muy bien acogida en Turingia, siendo Isabel la primera terciaria capuchina de Alemania y luego su patrona. Su director espiritual, Conrado, confirma la heroica caridad de Isabel. Una vez le preguntaron cómo dar limosnas si no se tenía dinero, y ella contestó: siempre tenemos 2 ojos para ver a los pobres, 2 oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, 2 manos para ayudarlos y un corazón para amarlos. Antes de su muerte, al preguntarle Conrado cómo disponer de sus bienes, le contestó Isabel que lo poco que tenía ya no era suyo. Pertenecía ya a los pobres, a los que debería entregárselo. A ella le bastaba la pobre túnica que vestía, con la que deseaba ser sepultada. La princesa de los pobres fue llamada por su rey a la corte celestial el día 17 de noviembre del año 1231, a la edad de 24 años. Hermanos, que el Señor nos conceda hoy, como a su buena Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Amén. Santa Isabel, ven camina a nuestro lado, el hermano, enséñanos a amar. Santa Isabel, intercede por tus hijos. Pues a Cristo queremos serle fiel. Pues a Cristo queremos serle fiel. Queremos serle fiel.